Marty Meyeroto, él, nunca persiguió la fama. Era un chico de Wisconsin, un muchacho que se sentía mucho más cómodo con botas que con zapatillas, más en sintonía con el mordisco del invierno que con el calor sofocante de un aula. Si la fama llegó después, la pérdida llegó temprano. Y entre ambas, construyó una existencia a la vez simple y radical, una vida que pagó al precio de unas decisiones que solo parecen fáciles desde lejos. Él era el chico que perseguía el invierno. Marty Meyeroto nació un 10 de julio de 1966, en el norte salvaje de Wisconsin, donde los bosques se cierran y se vuelven densos, impenetrables. Donde la primera lección que el frío te enseña es que nunca miente. Siempre dice la verdad. Sus padres, Thomas y Karen, trabajaban a la antigua usanza. Su universo era la piel, las huellas en la nieve, una paciencia a toda prueba. Le transmitieron un saber que se parece menos a un oficio que a una lengua materna, una segunda naturaleza. Mucho antes de poder poner palabras a lo que esperaba de la vida, Marty ya vivía sus contornos. Leer el suelo como se lee un libro. Escuchar el viento como una conversación. Correr hacia los animales que hacen que la mayoría de la gente dé media vuelta. Para él, la escuela era una obligación. La linde del bosque, una invitación permanente. No buscaba una carrera, no. Buscaba espacio, una gran bocanada de aire para respirar. De adolescente, ya exhibía esa certeza tranquila, esa seguridad que a menudo desconcierta a los adultos. Sabía, en lo más profundo de su ser, que no viviría entre cuatro paredes, bajo la luz artificial de los neons. No quería ni oficina ni jefe, ni ese horario que te dicta cuando debes levantarte y cuando debes descansar. Lo que quería era el tiempo que hace el verdadero clima. La distancia. Y ese tipo de trabajo que se mide en congelaciones, en fatiga honesta, en lugar de en puntos en un currículum y en primas a fin de mes. Aprendió a descifrar las señales en la nieve como otros niños aprenden a leer un párrafo. Y el primer mapa en el que confió no fue un trozo de papel, fue una línea de trampas que visualizaba en su cabeza. A los 18 años, apiló todo lo que poseía en una vieja camioneta cansada y tomó la carretera del norte con su hermano Jeff. Rumbo, Alaska. No para la universidad. No para un empleo estable y garantizado. No, se iban por una temporada, una prueba. Pero la Tierra, ella decidió otra cosa. Su inmensidad siempre le hace algo a los hombres que ya se creen sólidos. O los multiplica, los agranda, o los quiebra. Los primeros días de Marty en esas tierras hostiles no tenían nada de una postal idílica. Plantó su tienda en un viento glacial que parecía querer llevárselo todo. Ese mismo viento que era a la vez su refugio y su mayor amenaza. Contaba sus comidas en función de lo que la línea de trampas quisiera darle y de lo que los cursos de agua se dignaran entregarle. Fue allí donde comprendió algo esencial: la libertad no es la ausencia de lucha. Es la decisión de elegir el combate que corresponde a tu alma. Así que encadenó pequeños trabajos, porque hasta los sueños más locos tienen un coste y Alaska ella se paga a un precio alto. Horas de vigilancia en Fairbanks, tala cuando la había, construcción en cuanto un equipo necesitaba una espalda más. Cada dólar ganado no iba a parar a la comodidad, sino a la capacidad. Una trampa adicional, una tienda un poco mejor, una hoja de sierra capaz de sobrevivir a un invierno entero. Marty nunca esperó a que las condiciones mejoraran. Aprendió a funcionar precisamente donde no lo hacen. Luego cortó troncos, uno a uno, para levantar su propia cabaña. Porque a 40 bajo cero, el calor no es un lujo. Es la diferencia fundamental entre lo intentaré de nuevo mañana, y alguien me encontrará en primavera. Lo que construyó allí no era solo un simple refugio. Era un alegato vivo, vibrante, contra el mundo que había dejado atrás. La prueba tangible de que existe otra manera de vivir. Y si esa vida duele a veces, bueno, así es precisamente como se sabe que es real. Construyó una existencia que se mide en millas recorridas y en grados Celsius caídos. Porque hay una enorme diferencia entre visitar la naturaleza salvaje como turista y dejar que te reclame, que te moldee. Marty eligió la segunda opción.
Extendió su línea de trampas hasta casi 200 millas al norte de Fairbanks, una línea que no se gestiona a base de fanfarronadas, sino con una precisión de cirujano. El invierno de Alaska no es solo una estación, es un adversario. Marty lo sabía mejor que nadie. Cuando el mercurio se desploma y el viento tiene dientes, no hay lugar para la improvisación. Había aprendido la aritmética implacable del combustible y las distancias, la lógica contraintuitiva que dicta avanzar despacio cuando la velocidad se vuelve peligrosa. Cada minuto de claro, cada rayo de sol era una herramienta que se afila con cuidado, la víspera, porque mañana podría ser demasiado tarde. No romantizaba la soledad. No pretendía que fuera noble o edificante. La destinaba a punto. Mantenía su cabeza llena de tareas, ocupada por los detalles concretos de la supervivencia, verificar las trampas con rigor de contable, analizar el espesor del hielo, calcular la reserva de leña. Una disciplina que solo se puede sostener si se respeta de verdad, profundamente, lo que la tierra es capaz de hacerte. Cuando el invierno recortaba los días en finas cintas y estiraba las noches hasta la eternidad, aprendió los trucos que evitan que pienses hasta el error. Derretir justo la suficiente nieve para mantenerse hidratado sin quemar el precioso combustible del mañana. Reparar lo que pueda repararse antes de que se rompa. Descansar antes de la desesperación, no después. Porque la tierra, ella, no perdona ningún descuido. No compensa ninguno. Y su trabajo, precisamente, cobró mayor envergadura. Porque eso es lo que hace la competencia en los lugares duros, te da más que cargar, no menos. Y él cargó con ese peso de buena gana. Su conocimiento del territorio se volvió intuitivo, visceral. Empezó a memorizar no solo las líneas de crestas, sino la manera en que un ventisquero se comporta bajo un viento particular después de 3 días por debajo de cero. Prestaba atención al manto nivoso como un médico auscultaría un corazón, buscando debilidades, murmullos, signos premonitorios. Amigos, más familiarizados con el confort que con el riesgo, observaban sus decisiones desde lejos y se preguntaban qué estaba huyendo. Pero la verdad siempre era más simple y más exigente, no huía de nada. Iba hacia algo. Hacia una versión de sí mismo que se parecía al hombre que quería llegar a ser. Luego llegó un punto de inflexión, un trabajo que cambiaría radicalmente su manera de aprender el peligro. Ya en 1988, Marty entró en la lucha contra los incendios forestales. Aprendió el comportamiento del fuego como había aprendido el del hielo, acercándose lo suficiente para quemarse, pero manteniéndose lo suficientemente lejos para aprender. Este oficio no tiene nada de glamuroso. Es pesado, implacable, regido por fuerzas primarias que no discuten. Uno se gana su lugar con sudor y silencio, punto final. Y se ganó el suyo. En 1994, se convirtió en Smokejumper dentro del Alaska Fire Service. Sobrevivió a una selección física y mentalmente extenuante, de la que solo una ínfima fracción de candidatos sale graduada. Al final, registraría 337 saltos en 114 intervenciones. Se hace este trabajo por la misma razón por la que se mantiene una línea de trampas a menos 40 grados centígrados, porque es honesto. Porque la mente debe estar enteramente presente, sin distracción. Porque el riesgo enseña una forma de concentración que el confort nunca enseñará. Y no dejó de volar una vez terminada la temporada de incendios. Al contrario, fue entonces cuando realmente comenzó. Alaska es un país de avión, y Marty se convirtió en piloto de Butch no por el prestigio, sino por el alcance, la libertad de acceso. Un supercab puede dejarte en un banco de grava donde un helicóptero ni siquiera intentaría aterrizar. Volar aquí es una lección de humildad permanente. Es tener que calcular bajo presión, tratar cada ráfaga, cada capricho de nube como si intentaran comunicarte algo importante. Poco a poco, la frontera entre el trabajo que paga las facturas y el que te mantiene con vida se desdibujó. Ambos se fusionaron para formar una sola y larga temporada, marcada por el clima, las millas y esa fatiga particular, profunda, que prueba más que nada que estás completamente vivo. Constantemente, mostraba una desconfianza permanente hacia los atajos.
Colocaba sus líneas con precisión de relojero, reparaba lo que cedía bajo presión, y calculaba constantemente hasta dónde podía forzar su suerte sin que el destino se volviera contra él. Mientras tanto, otros miembros del equipo grababan sus propias narrativas de supervivencia, diseminadas entre Montana, Carolina del Norte y la isla de Kodiak. Pero eran las expediciones en solitario de Marty, sus largas incursiones en un frío mordiente, las reparaciones realizadas con dedos entumecidos y casi insensibles, esos vuelos arriesgados para verificar trampas perdidas lo que le apretaba el corazón a la audiencia. Ofrecía al público una ventana abierta a una existencia a la vez ordinaria y extrema, cuando se es quien la vive desde dentro. Y sobre todo les mostraba algo raro, un hogar. Con su esposa, Dominique, había transformado un paisaje hostil en un universo privado, coherente, lleno de significado. Su hija, Noah Jane, hizo que todas esas apuestas fueran de repente muy concretas. Marty no era un hombre jugando a montañés, era un padre de familia que construía deliberadamente una vida destinada a enseñar a su hija cómo es la verdadera competencia, cuando las condiciones no te dejan otra opción. Le enseñó cómo ayudar en la línea de trampas, cómo conducir una motonieve con discernimiento en lugar de bravata, y sobre todo, cómo sentir la sutil diferencia entre el miedo al que se escucha y el miedo al que se debe combatir. El programa le ofreció al mundo esa forma de orgullo silencioso, sin la más mínima fanfarronería. Y un público se congregó, no solo alrededor del trabajo, sino alrededor de los valores fundamentales que lo hacían posible. Aquí, los peligros nunca fueron decorativos, eran el corazón mismo de la narrativa. Un día, en pleno vuelo a los mandos de su pequeño avión de Butch, sobre una extensión desierta de Alaska, el aparato de repente picó el morro. Sin la más mínima advertencia, sin posibilidad de mayday, sin nadie a quien pedir ayuda. Solo la gravedad y el tiempo que transcurre. Marty estabilizó el avión, lo posó donde pudo, y luego encadenó soluciones con esa urgencia calmada propia de los hombres que saben que la única ayuda disponible es la que pueden fabricar con sus propias manos. Bloqueado sin equipo adecuado, pasó la noche en una cabaña aislada, racionando sus calorías y su calor, como un hombre que sabe exactamente lo que un termómetro en caída puede infligir a un cuerpo humano. Cuando trasladó parte de sus desplazamientos invernales a las motonieves, tuvo que aprender otro límite, igual de inflexible. Sin al menos 10 centímetros de nieve fresca, el intercambiador de calor se sobrecalienta y la máquina acaba cociéndose por dentro. Entonces, se detenía en mitad del trayecto, apretaba a mano puñados de nieve contra el metal ardiente, y reanudaba la marcha. Esa es la diferencia esencial entre el drama y la disciplina. El drama exige aplausos. La disciplina, en cambio, solo quiere una cosa: poder recomenzar mañana. En 2013, acogió al escritor Bill Evans para un invierno que castigaba severamente la impaciencia. Evans se perdió en la maleza, en un frío tan intenso que convertía el aliento en una nube de arrepentimientos. Logró, in extremis, encender un fuego. Marty lo encontró, y la regla simple pero inflexible de Dominique, nunca abandonar la cabaña sin un mechero y papel, de repente adquirió la autoridad que solo la realidad confiere. Este episodio fue menos un relato de rescate que una lección. La competencia siempre parece tranquila, y es ella la que salva vidas. Porque lo que la naturaleza toma, nunca lo devuelve. La naturaleza salvaje no salda sus deudas con dinero. Las cobra en tiempo, en esfuerzos y en amigos. En 2017, Mountain Man perdió mucho más que un miembro de su reparto con la muerte de Preston Roberts. Perdió un eslabón esencial de esa cadena de hombres que convierten el trabajo difícil en una forma de bondad pura. Un tumor inoperable en los pulmones, un cuerpo que se apagó en apenas unos días, y ese silencio súbito, pesado, que sigue a la partida de un hombre que siempre dio mucho más de lo que tomó. Eso conmocionó a toda la comunidad, porque le puso un nombre, un rostro, a un miedo que todos llevaban dentro. Aquí, la fuerza física no es una garantía, y si uno se va, será rápido. El trabajo dejado incompleto, sin embargo, deberá ser cumplido. Marty no es un hombre pródigo en palabras, pero escribió un homenaje que decía claramente lo que Preston representaba. Para hombres como él, la competencia y la generosidad no son dos cualidades distintas, son una sola.
y contribuyó a esa colecta que en solo 5 semanas reunió más de $100,000 para completar el techo en el que Preston aún trabajaba. Trabajar para su familia no cambia el hecho de la pérdida, pero lo cambia todo en la manera de llevar lo que queda. El duelo impacta de otra manera a los hombres acostumbrados a funcionar bajo presión. No rompen su agenda, rompen sus presuposiciones. Hace que la próxima tormenta de nieve sea más pesada. No porque la nieve sea más profunda, sino porque ahora se comprende lo que puede salir mal y con qué rapidez. Marty había conocido otros sustos antes. Huellas de oso en Kodiak que te hacen sopesar 2 veces el siguiente paso. Averías mecánicas en plena ventisca que convierten una ruta en un signo de interrogación gigante. Un tablón que se desploma sobre el hombro y la espalda durante una reparación de cabaña, un accidente que pudo haber terminado con una temporada en un instante. Pero fue el funeral lo que movió el suelo bajo sus pies. Uno empieza a ver su vida no como una serie de logros, sino como un conjunto de responsabilidades. Lo que le debes a quienes te esperan en el campamento. Lo que le debes al niño que aprende a ser valiente sin ser imprudente. Marty nunca alzó realmente la voz frente a las críticas externas, esas presiones que abordaban su trampeo con la indiferencia de aquellos para los que una práctica es legal o no lo es, sin ninguna consideración por su arraigo cultural e histórico. Algunos espectadores estaban convencidos de que la telerrealidad estaba forzosamente guionizada, pero él solo respondió a lo que merecía una respuesta. Trampeaba estrictamente según los reglamentos de Alaska sobre temporadas y especies. Escogía un equipo diseñado para minimizar el sufrimiento animal. Hacía el trabajo tal como la ley y su conciencia se lo permitían. Luego volvía a su línea de trampas. Porque argumentar no es una habilidad de supervivencia. Escuchar sí lo es. Sí. ¿Saber juzgar la próxima nube que se aproxima? Absolutamente. ¿Conocer el momento en el que hay que parar? Más que nada. Cuando el duelo finalmente se instaló en él, como una cicatriz que ya no se iría, su hija tenía 13 años. Y el cálculo, antes tan complicado, de repente se volvió de una simplicidad clamorosa. Poner oneself en peligro es una cosa. Otra muy distinta es permitir que una cámara convierta la infancia de tu hijo en simple contenido para consumir. Eligió el silencio. En 2019, tras 8 temporadas de Mountain Man, Marty Mayerotto les dijo a sus espectadores que para él se había acabado. No hubo escenografía lacrimógena ni alusiones enigmáticas. Dijo lo esencial, con la sobriedad que se le conocía. No quería que su hija creciera bajo el objetivo constante de las cámaras, que aprendiera a calibrar sus días según las necesidades de un episodio, o que mirara la vida que vivía a través del espejo distorsionador de un público. No abandonaba la naturaleza salvaje, que apreciaba más que nada. Abandonaba el ruido ensordecedor de la notoriedad. Esta elección causó un pequeño seísmo para todos aquellos que habían construido rituales semanales alrededor de su constancia, de su presencia tranquilizadora en sus pantallas. Pero para el hombre que medía el riesgo y la recompensa desde que sabía leer un rastro en la nieve, esto no era más que la culminación de un cálculo de lo más sencillo. Si estás tumbado en tu lecho de muerte, no pensarás en el dinero que has ganado o en tu título profesional. Pensarás en lo que has hecho con tu vida, y sobre todo para quién la has hecho. Esta frase en boca de Marty no era una simple figura retórica. Era una declaración final, una sentencia que explicaba el veredicto de su corazón. No hizo la ronda de programas de entrevistas para justificarse. No abrió una cuenta en redes sociales para mantener la marca Mountain Man. Simplemente bajó del escenario y retomó el hilo de la vida que siempre había querido. Cazar en sus términos, volar por sus propios medios cuando realmente importa, criar a una hija capaz de distinguir un cielo que advierte de un cielo que solo inquieta. En un pequeño pueblo de Alaska, lejos de los calendarios de rodaje y las tentaciones extrañas de una celebridad incluso menor, volvió a hacer lo que había hecho en 1985, con un viejo camión y un plan que cabía en la guantera. Eligió la tierra. Eligió el silencio. Para los fans que siempre querían más, este silencio adquirió visos de misterio.
Los rumores siempre acechan al silencio, precisamente porque el silencio no responde. Pero sus allegados sabían que no había pasado nada complicado. El hombre que nunca confundió la atención con el objetivo simplemente dejó de ofrecer al mundo más de su vida privada de lo que podía permitirse dar. No huía de los titulares, corría hacia algo más profundo. Una cena en familia. Un fuego que se cubre para el amanecer, una lección que transmitir a una joven piloto en ciernes. Un nuevo tramo de línea que exigiría más juicio que adrenalina. Las cámaras se habían ido, pero las críticas no desaparecen así como así. Los debates sobre los derechos de los animales siguieron siendo lo que siempre fueron, ruidosos, moralistas, y a menudo extrañamente ciegos al contexto humano. Y esa pregunta persistente sobre si un programa exageraba los problemas o no, siguió siendo insoluble, sobre todo para aquellos convencidos de que la telerrealidad nunca dice la verdad. Pero Marty, él, respondió a las únicas preguntas que realmente importaban. No con palabras, sino viviendo de una manera que hacía las respuestas obvias. Respetaba las leyes, punto final. Trataba a los animales y a esa tierra inmensa con el respeto debido por un verdadero profesional. Mantenía sus afirmaciones modestas y su trabajo, de una meticulosa exactitud. Quienes lo entendían no necesitaban ninguna otra prueba. Quienes no lo entendían, bueno, ningún discurso habría podido convencerlos de todos modos. La tragedia que planea sobre su historia no es un giro melodramático. No murió allí, en el aplastamiento de un avión o el silencio de una tormenta. No, hizo algo mucho más difícil. Se fue cuando quedarse habría sido sobre el papel mucho más fácil. Le dio la espalda a la atención continua y al dinero fácil para proteger el derecho más fundamental que existe, el de un niño a crecer a salvo de los objetivos. Y aceptó lo que eso cuesta, en un mundo que te olvida en cuanto dejas de ser parte de su paisaje cotidiano. ¿Qué queda después de todo eso? Existe una forma particular de paz, una serenidad áspera que solo se gana al negarse ferozmente a traicionarse a uno mismo. Los años que siguieron a su último episodio no fueron titulares de periódicos, y ese era precisamente el objetivo. Siguió cazando porque ese ritmo ancestral lo definía. Siguió volando porque